Muy queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día. Un saludo muy especial a todos los que en este momento están viendo este video a través de nuestra página Padre Vladimir Exorcista. Les recuerdo, por favor, darle me gusta a nuestra página, compartirla para que otras personas también puedan recibir estos mensajes que ustedes hoy están recibiendo y que ustedes hoy están escuchando. Quiero felicitar a todos los papitos, a todos los papás, los padres, que les contaron a sus hijos sus historias de su infancia, que les hablaron acerca de cómo fue que se conocieron, cómo fue su vida de noviazgo, de matrimonio, y hicieron la tarea que les dejé en la anterior charla. Felicitaciones a todos los que hicieron bien esta tarea con sus hijos. Ojalá que nos comenten también cómo les fue con esta experiencia que hicieron ustedes de contarles su vida, su historia a sus hijos, y que nos cuenten también si ya lo habían hecho o cómo les fue, si fue la primera vez que lo hicieron. Bien, queridos hermanos, he querido traer hoy un tema muy especial. Un tema que espero llegue a muchas personas, porque sé que es un tema que en este momento necesitamos todos hablar, ahondar sobre él. Y es el tema de la crisis económica y cómo afrontar desde la palabra de Dios, cómo afrontar desde la fe la situación económica, los problemas económicos, de trabajo, en fin, que se nos presentan, y que a raíz de esta cuarentena, de todo lo que se ha venido encima, porque no ha sido solamente el virus, sino también problemas de economía, falta de trabajo, bueno, en fin, todo este virus ha traído también otra pandemia que es la económica. Entonces, de esto quiero que hablemos hoy y les agradezco su atención. Primero que todo quiero decir que Dios siempre ha tenido la costumbre de desacomodarnos. A algunos les parecerá raro lo que acabo de decir, pero así es. Dios ha tenido la costumbre de desacomodarnos. Y lo voy a decir entonces a partir de la palabra de Dios, el por qué. Por ejemplo, hablemos del libro del Génesis. En el libro del Génesis el Señor llama a Abraham. Y entonces al llamar a Abraham le dice: deja tu tierra natal y la casa de tu padre y dirígete a la tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación, te bendeciré y haré famoso tu nombre. Y por ti se bendecirán todas las naciones de la tierra. Seguidamente dice que Abraham partió como le había ordenado el Señor y marchó a donde el Señor le indicó. Por lo tanto, el Señor desestabiliza a Abraham, lo desacomoda, lo saca de su zona de confort cuando le dice: sal de tu tierra, deja tu casa, abandona a tu padre y dirígete a la tierra que yo te mostraré. Abraham obedece al Señor. Otro ejemplo tenemos también en Moisés. Moisés, por ejemplo, estaba Moisés cuidando, dice la palabra de Dios, el libro del Éxodo, estaba Moisés cuidando las ovejas de su suegro Jetro, y de pronto el Señor se le aparece en una zarza ardiendo. Lo llama y le dice a Moisés: he escuchado el grito de mi pueblo. Y le dice: tú tienes que ir a hablar con el faraón. Y tú te vas a encargar de liberar a mi pueblo, de llevarlo adelante. Moisés le dice: Señor, ¿cómo voy a hacer si soy tartamudo? ¿Sí? Me da miedo ir a hablar con el faraón. Y el Señor le dice: no te preocupes, que yo hablaré por ti. No te preocupes, que yo estoy contigo. Y el Señor hace que Moisés
salga de su confort y que lleve a todo el pueblo de Israel también, que estaban contentos allá en Egipto, bueno, pero que vivían en esclavitud, y que el Señor permita que ese pueblo de Israel salga de Egipto hasta la tierra prometida. Moisés es el encargado de llevar el pueblo, sacándolo de la esclavitud de Egipto para llevarlo hasta la tierra prometida. También el Señor desacomoda al pueblo y desacomoda a Moisés. Vamos a ver ahora más adelante el por qué. Otro ejemplo en la Biblia está también con el rey David. El rey David, a quien el Señor saca de su casa también de cuidar ovejas y lo pone, lo hace ungir por el profeta Samuel y va a ser el rey de Israel. Otro ejemplo, José y María, los padres de Jesús. Ellos ha nacido el niño en Belén, y entonces el Señor llama a José, le habla a José, el esposo de la Virgen María, le habla a José en un sueño, y entonces le dice: levántate y toma al niño y a su madre, y huye con ellos a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces José se va con María y con el niño Jesús para Egipto. Y luego, estando en Egipto, el Señor le llama otra vez y le dice a José: ponte en camino con el niño y con su madre y regresa con ellos a Israel, porque ya han muerto los que amenazaban la vida del niño. Seguramente que José le dijo a María: mira, tenemos que irnos de Egipto a donde el Señor nos pide que vayamos. Y María seguramente le dijo a José, bueno, es un ejemplo, ¿no? Dice: José, pero es que mira, aquí ya estamos estabilizados, ya pagamos el mes de arriendo, mire que tenemos una casa con vista a las pirámides, ¿cómo nos vamos a ir? No, de una vez José y María arreglan sus cosas, empacan, aperan la burrita y se van nuevamente, otra vez, a regresar a Israel. Entonces dice que José tomó al niño y a la madre, se puso en camino y regresó con ellos a Israel. Pero al enterarse de que Arquelao, hijo de Herodes, reinaba en Judea en lugar de su padre, tuvo miedo de ir allá. Así que, advertido por un sueño, se dirigió a la región de Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. En una ciudad llamada Nazaret. Por eso a Jesús le van a llamar Jesús de Nazaret. Entonces, estos son algunos ejemplos. Bueno, pudiera colocarle más ejemplos. Los apóstoles. Unos estaban pescando y les dice el Señor: sígueme. A Pedro. Pedro deja la barca y se va detrás del Señor. El Señor le dice: te haré pescador de hombres. Luego Juan y su hermano estaban también con su padre Zebedeo desenredando las redes, y el Señor le dice: sígueme. Dejaron las redes y lo siguieron. ¿Sí? El Señor nos saca siempre de nuestra zona de confort, nos desestabiliza muchas veces, ¿sí? El Señor, por eso les decía, está acostumbrado a desacomodarnos a nosotros. Pero vamos a ver el sentido, el por qué. Y aquí viene la explicación. Primero, porque el Señor quiere enseñarnos a confiar en Él. A nosotros nos da miedo en el futuro, por el futuro. Yo sé que en estos momentos de crisis y de incertidumbre, digámoslo así, que estamos viviendo, tenemos muchos de nosotros miedo acerca del futuro. ¿Qué nos espera? ¿Qué pasará mañana?
¿Cómo vamos a salir de esto? En fin, pensamos en el futuro y nos da miedo. Lo mismo le pasó a Abraham, a Moisés, a María, a los apóstoles, a muchos. No sabían qué era lo que les esperaba, pero obedecieron al Señor. Vete a la tierra que yo te mostraré, dijo el Señor a Abraham. Sal con mi pueblo de Egipto. No sabían a dónde quedaba esa tierra que manaba leche y miel, pero obedecieron. Vete a Egipto. María y José obedecieron. ¿Sí? Seguramente no sabían para dónde iban, pero obedecieron al Señor, aunque tenían miedo al futuro. Por eso nosotros, queridos hermanos, lo primero que tenemos que aprender es a obedecer al Señor y a confiar en Él. Por eso la primera lección que Dios nos da con desestabilizarnos, desacomodarnos y sacarnos de nuestra zona de confort es esta: que aprendamos a confiar en Él, que le creamos a su palabra. Te pregunto, ¿tú le crees a Dios? ¿Confías en Él? ¿O le tienes miedo al futuro y esto te lleva a desconfiar de Dios? Recuerdo ahora también el pasaje de Pedro, cuando estaba pescando con los otros apóstoles. No habían cogido nada. Estaba toda la noche bregando, y no habían cogido nada. Y entonces el Señor se les aparece a ellos, a Pedro y a los otros apóstoles, y les va a decir: tiren las redes a la derecha. Y ellos le dicen: Señor, pero es que hemos estado bregando toda la noche y no hemos cogido nada. Pero en tu nombre echaremos las redes. Es lógico que tengamos miedo. Es lógico que a veces desconfiemos. Pero en nombre del Señor nos lanzamos las redes. En el nombre del Señor nos lanzamos hacia el futuro, con confianza en Él. Eso fue lo que hizo Pedro, eso fue lo que hicieron los apóstoles. Tiraron la red porque confiaron en la palabra de Dios y confiaron en lo que el Señor les dijo, que tiraran las redes a la derecha, y ellos lo hicieron. ¿Y qué pasó? Tuvieron una pesca milagrosa. Los pescados casi no le cabían en la red. Casi reventaban las redes de la pesca milagrosa. ¿Por qué? Porque confiaron en Dios. Y si tú confías en Dios en estos momentos de crisis y dificultad, vas a ver también muchísimos milagros en tu vida. Entonces Dios quiere primero que pensemos positivo y que confiemos en Él. Porque confiar en Dios también es pensar positivo. Si tú tienes una mentalidad de perdedora diciendo: es que yo soy muy salado, es que a mí me va mal, es que a mí todo me sale mal, a mí se me cierran todas las puertas, pues tú mismo eres el que está cerrando las puertas, porque ni confías en Dios ni confías en ti mismo. Entonces, primero, ¿por qué nos desacomoda el Señor? Porque quiere que aprendamos a confiar en Él. Espero haya quedado claro este punto. Vamos a pasar al segundo punto. Otra razón. Porque Dios quiere que pongamos nuestros esfuerzos en los bienes del cielo, nuestra confianza en los bienes del cielo y no en los de la tierra. Recuerdo entonces, por ejemplo, la historia que nos narra el libro del Éxodo acerca de Moisés. El Señor le dice: sal a la tierra que yo te mostraré. A la tierra prometida tienes que ir, le dice el Señor a Moisés. La tierra que emana leche y miel. Y entonces Moisés, todo lo que yo me pongo a pensar, todo lo que tuvo que hacer Moisés: enfrentarse al faraón, lidiar con el pueblo que murmuró de él, lidiar con las quejas del pueblo, interceder por el pueblo, llevarlos atravesando el desierto hasta la tierra prometida, 40 años bregando y teniendo paciencia con ese pueblo de Israel, e incluso intercediendo por él ante Dios. Y cuando llega Moisés allá a la cima del monte,
ve la tierra prometida y muere. Uno dirá, es algo injusto, ¿no? Pero no, ¿por qué Moisés muere sin entrar en la tierra siendo él el que más luchó? Lo dice la carta a los Hebreos, porque el Señor, la tierra que le había prometido a Moisés no era tanto esta tierra material, sino que a través de esta promesa de la tierra nueva, de la tierra prometida, Dios nos lanzaba a los bienes del cielo, a la tierra y a la Jerusalén celestial. Por lo tanto, eso era lo que el Señor quería, hacernos entender que nuestra patria no está aquí en esta tierra, sino que está en el cielo. Y por eso el Señor nos invita a que nuestra fe la pongamos no en los bienes terrenales, sino en los bienes del cielo. Allí estén fijos vuestros corazones, donde están los verdaderos bienes. El libro del Eclesiastés nos dice, en el capítulo 1, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Versículo 4 dice, realicé grandes obras, me construí palacios, planté viñas, me hice huertos y jardines, y en ellos planté toda clase de frutales. Perforé pozos para regar con ellos el bosque lleno de árboles. Compré esclavos y esclavas. Además de los nacidos en casa, reuní también muchos rebaños de vacas y ovejas que todos mis predecesores en Jerusalén. Entonces reflexioné sobre todas mis obras y sobre la fatiga que me habían costado. Y concluí que todo era vanidad, que todo era ilusión y vano afán, pues no se saca ninguna ganancia bajo el sol. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Este libro del Eclesiastés entonces nos recuerda eso. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros cansarnos? ¿Para qué nosotros fatigarnos muchas veces, no? Pensar en un futuro a veces que tal vez no sabemos ni siquiera si llegará. Preocuparme significa ocuparme antes de. Y entonces las preocupaciones vienen cuando yo me preocupo, es decir, me ocupo por cosas que ni siquiera han llegado, ni que sabré si llegan. Y no sé si llegan. Entonces, el Señor nos invita también a que pensemos en los bienes del cielo y no en los de la tierra. Y que acumulemos allá, no tanto acá. Porque lo de aquí lo vamos a dejar algún día. Ahora bien, el Evangelio trae una parábola muy bonita para explicarnos esto. Dice el Señor, un hombre tuvo una gran cosecha. Y entonces se dijo, voy a construir unos graneros más grandes para acumular toda la cosecha. Y después, cuando ya tenga todo ese dinero, toda esa cosecha, me voy a disfrutar de ella. Y no tendré que trabajar más. Y el Señor dice, necio, esta misma noche te pedirán cuentas y todo lo que has trabajado, ¿para quién será? Yo he conocido personas que se han cansado toda la vida trabajando, no han disfrutado, ni han puesto cosas para ellos, ni han salido a pasear, trabaje y trabaje. Un día se murieron, sus hijos, sus nietos despilfarraron su herencia, ¿sí? Y ellos no disfrutaron de nada. Entonces, es arriba donde tenemos que acumular bienes. ¿Y cómo se acumulan, queridos hermanos? Con las obras buenas que nosotros hagamos en este mundo. Los bienes materiales tenemos que entender que están puestos para ganarnos los bienes del cielo. Escuchen bien, los bienes materiales, los bienes de esta tierra tienen un objetivo, ganarnos los bienes del cielo. Tenemos que disfrutarlos, pero sin ser egoístas, pensando en los demás, porque cada obra buena que yo hago, estoy acumulando bienes en el cielo.
Entonces, esa es otra de las razones por la cual el Señor nos invita o nos desacomoda mejor, para que no pongamos nuestra confianza tanto en los bienes de la tierra, sino también en los bienes del cielo. Ahora vamos a analizar la tercera razón o el tercer punto. El tercer punto es muy importante y quiero que por favor lo tengamos en cuenta. Muy, muy importante. ¿Por qué el Señor nos desacomoda? Porque nos quiere libres de apegos. Esta es la tercera razón, nos quiere libres de apegos. Los apegos no nos dejan ser libres, nos esclavizan. Por ejemplo, yo puedo estar apegado a una casa, a un carro o a algo, digo mi carro, mi casa, mi moto, mi finca, en fin. Pero ese bien que yo tengo, esa posesión que yo tengo, también me genera a mí un miedo y una esclavitud. Porque yo compro algo y compro de una vez también el miedo de que me roben. Y la esclavitud de estar cuidándolo. ¿Sí? Y ya me vuelvo también un esclavo de aquello que yo compré y eso se convierte para mí en un apego. Una vez cuenta la historia acerca de Buda, Siddhartha Gautama, que él era hijo de un rey, ¿no? Y vivía en el palacio y sus padres no querían dejarlo salir porque les daba miedo a ellos que él fuera a encontrarse con esa realidad que se vivía fuera de los muros del palacio. Él, sin embargo, cuenta la historia que una vez se escapó del palacio y salió y afuera, él vivía en la India, lógicamente, se encontró con la muerte, se encontró con la enfermedad, con la pobreza, con el sufrimiento. Y entonces cuenta la historia que él se sentó en posición de meditación debajo de un árbol y se sentó por horas y horas y horas, si no estoy mal, fueron más de 20 horas, meditando acerca del por qué el hombre sufría, el porqué del sufrimiento. Y ahí que le vino una iluminación divina y él dice y enseña que el sufrimiento se deriva de los apegos. Entonces dice, la raíz del sufrimiento es el apego y la supresión del sufrimiento es la eliminación del apego. Apego, estoy hablando a personas o cosas. El apego nos causa sufrimiento y la eliminación del apego nos da la felicidad. En el África hay una tribu que acostumbra a cazar micos. ¿Y cómo lo hacen? En un muro en la tierra, ¿sí? En la tierra abren unos huecos, cavan unos huecos, y a esos huecos le echan una bellota, una pepita, una bellota, que a los micos les gusta comer. Y entonces, ¿qué pasa? El mico mete la mano al hueco para sacar la bellota, y cuando el mico mete la mano, entonces llega el indio a cazarlo con su flecha, a cogerlo, y él se deja coger fácilmente, lo agarran y lo matan al mico. Porque cuando él va a sacar la mano, ya no puede. Porque el mico no es capaz de soltar la bellota. Si él la soltara, podía sacar su mano. Pero él prefiere hacerse matar que soltar esa bellota. Me acuerdo ahora de esa película de la Era del Hielo, ¿no? Que hay un animalito que corre detrás y apegado a una semillita, a una bellota, ¿sí? Así nos pasa, nosotros corremos toda la vida detrás de conseguir cosas, de conseguir bienes, y cada día el que tiene quiere tener más y más y más, y eso nos da intranquilidad. Pero cuando nos soltamos, nos liberamos de todos esos apegos, queridos hermanos, vamos a sentirnos libres, vamos a sentirnos felices, y se nos van a ir absolutamente las preocupaciones. Pero hay gente que se hace matar y que no es capaz de soltar, ¿sí? Prefieren morir, ¿sí? Pero no soltar sus apegos.
Yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu apego o cuáles son tus apegos que no te dejan ser libre y que no te dejan ser feliz? Hoy el Señor también quiere que los suelte. A los apóstoles les dijo, vengan, los haré pescadores de hombres. Soltaron las redes, las tiraron. Pedro dejó su barca, Mateo dejó el lugar donde él recogía los impuestos, seguramente dejó hasta la plata tirada ahí y se fue detrás de Jesús. Hoy el Señor te dice a ti también, bueno, sígueme, pero para seguirlo hay que dejar los apegos. ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿O qué te pide hoy el Señor que dejes, que sueltes? Piénsalo bien. ¿Qué es lo que no te hace feliz? El Señor habla también que para seguirlo se necesitan 3 requisitos. El que quiera ser mi discípulo, dice él, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Lo primero para seguir a Dios, ¿qué es? Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Es decir, morir a mi yo y morir a mis apegos. Bien, queridos hermanos, pasamos al punto 4. El punto 4 es ¿por qué el Señor nos desestabiliza? ¿Por qué el Señor nos mueve? Porque Él nos quiere dar cosas mejores. Él nos quiere dar cosas mejores. El Señor te dice a ti, bueno, te quiero dar cosas mejores, pero tú tienes las manos ahí llenas. Yo no te puedo dar algo si tú no puedes recibírmelo. Dios te quiere dar cosas mejores. Mira que cuando Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tu padre, es para hacer de él un gran pueblo y para bendecir por él todas las naciones. Cuando le dice a David, deja las ovejas, es para hacerlo rey de Israel. Cuando le dice a Moisés, saca mi pueblo a la tierra, es para llevarlo de la esclavitud a la tierra prometida. Cuando el Señor le dice a los apóstoles, dejen las redes, es para hacerlos pescadores de hombres. Y cuando el Señor nos mueve el piso, nos desestabiliza y a veces nos quita aquello que de pronto nos duele, es porque también el Señor quiere darnos cosas mejores, ¿sí? Incluso la muerte de un ser querido, que es lo más duro que tal vez le puede pasar a un ser humano. Pues hombre, tal vez el Señor quería llevarse ese ser querido a un lugar mejor. Ya esa persona había cumplido su misión. Y tú en vez de llorarlo, deberías alegrarte porque él dejó de sufrir, porque ya no va a sufrir más, porque ya no va a seguir enfermo, porque ya no va a seguir cargando con el dolor. Pero tú todavía sigues cargando con el dolor y no te has dado cuenta que Dios siempre te quiere dar cosas mejores. El quinto punto y el último, para terminar, queridos hermanos. ¿Por qué el Señor entonces nos desacomoda muchas veces? El quinto punto es porque Él quiere enseñarnos a ser humildes. El Magnífica dice, el Señor enaltece a los humildes y al soberbio lo abaja. Él quiere que aprendamos nosotros a ser humildes. Si es que el que es humilde, no digo que sea conformista, pero aprende a disfrutar de las cosas pequeñas. No necesita una camisa de marca, no necesita un carro de lujo para ser feliz. El que es humilde, ¿sí? El que es humilde puede tener mucho dinero, puede ser multimillonario, pero puede ser libre porque no tiene apego y no le duele compartir con el que no tiene. Pero hay gente que por no ser humilde, entonces puede que no tenga dinero, pero quiere ostentar ante los demás, ¿sí? Entonces puede estar hasta aquí de las deudas y se mete en otra deuda para tener un carro de lujo para que todos digan, ay, mire, lo anda en un buen carro, o viste bien, o lo que sea, o va a los mejores restaurantes, ¿sí? Y podemos estar atafagados por las deudas, pero no, es que tenemos que mostrar como el pavo real, ¿no? Que los demás nos admiren, que los demás sepan que nosotros somos mejores con ellos, no, que ellos, no. La humildad, queridos hermanos, la humildad es la que nos hace grandes. Y eso es lo que el Señor también quiere que aprendamos.
Y si tú quieres ser grande, te voy a dar una clave. Si quieres ser grande, si quieres ser un hombre de éxito, tienes que ser humilde. Y a mayor dignidad, mayor humildad. A mayor dignidad, mayor humildad. Entre más grande seas, más humilde tienes que ser. Por eso en esta época de la cuarentena, en esta época que se viene de crisis económica, tenemos que reinventarnos y tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos y no a ostentar más de lo que somos, ¿sí? Pero lógicamente disfrutando de la vida, porque disfrutar de la vida no implica mucho dinero. Yo puedo disfrutar de un amanecer, de una caída del sol, de las aves, del agua, del paisaje, de tantas cosas sin necesidad de tener dinero. Puedo ser feliz. Entonces, este tiempo tenemos que aprender a vivir con lo poco y amarrarnos un poco el cinturón también. Como dice por ahí un dicho, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Y no nos preocupemos de que los demás miren que vivimos bien o de que tenemos, no. Lo importante es que seamos felices. Y eso nos lo da la humildad. Bien, queridos hermanos. Entonces, de esta manera, espero que haya quedado claro la enseñanza del día de hoy. Y que por favor compartamos este video. Ahí dentro de sus contactos, busque quiénes son sus contactos y invítenlos a que le den me gusta a nuestra página, porque así este mensaje puede llegar a muchas más personas. Hay personas que lo necesitan. Entonces compartámoslo por favor. Ahí desde nuestra página Padre Vladimir Exorcista, desde su página puede invitar a sus amigos a que le den me gusta. Entonces no nos olvidemos, queridos hermanos, que Dios está acostumbrado a desacomodarnos, pero siempre es por nuestro bien. No se olviden las cinco razones que yo les enseñé. Vamos a terminar entonces pidiéndole al Señor que nos bendiga, que bendiga nuestro presente, que bendiga también nuestro futuro y que haga prósperas las obras de nuestras manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, en tus manos están puestas todas las cosas. Todo lo que tú quieres, lo haces, porque tú, Señor, tú Dios Todopoderoso, eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Todo está en tus manos. Los tronos, las dominaciones, las potestades, los reyes de la tierra, todos deben doblar la rodilla delante de tu nombre. Porque ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. Por eso, Señor, hoy vengo a presentarte mi vida. Vengo a dejar delante de ti mis preocupaciones. Tú has dicho, venid a mí los que estéis cansados y agobiados, que yo les aliviaré. Hoy vengo, Señor, cansado del camino. Hoy vengo, Señor, con mis cargas a presentártelas a ti y a confiarlas en tus manos. Acoge, Señor, esta ofrenda que yo te hago, el trabajo de mis manos. Acógeme a mí, Señor, con todo lo que soy. Acoge a mi familia, mi economía, mi trabajo, mi futuro. Todo te lo confío a ti, Señor, porque en ti he puesto mi esperanza. Tú eres la roca de mi refugio, mi alcázar, mi bienhechor. Tú llenas mi boca de cánticos de alegría. Tú eres, Señor, mi roca y mi salvación. Por eso te quiero presentar mi economía. Tú, Señor, tienes el poder de abrir cualquier puerta. Ábreme, Señor, las puertas. Bendíceme, Señor, y haz que confíe más en ti, que crea en ti, que aleje de mí toda preocupación, que aprenda a ser humilde, que aprenda a ser generoso, que aprenda a dejar de un lado mis apegos, a dejar de pensar en mí mismo para pensar en los demás, y que nunca pierda la fe y la confianza en ti, Señor. Tuyo soy, en tus manos me pongo, dígnate bendecirme, bendecir mi trabajo, mi economía y mi familia. Todo lo pongo en tus manos y confío en ti, Señor. Para ti sea la gloria, el honor, la alabanza, ahora y por siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga y los guarde.
La bendición de Dios descienda sobre ustedes, sobre su trabajo, sobre su economía, sobre sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo y un feliz día para todos.